almacenamiento de triglicéridos, y ustedes saben que tiene que ver también con el metabolismo de las grasas a nivel hormonal, porque muchas hormonas pues son de origen empírico. Desde el tejido adiposo, como hemos estado viendo, vamos a encontrar grasa que va a ser multivapolar, como esta que está aquí, y grasa o adipocito univapolar. Bueno, entonces, el tejido adiposo es un tejido conectivo especializado y sus funciones son aislantes, mecánicas y también reserva de grasa para procesos hormonales. Entonces, la mayoría de tejido adiposo va a estar subcutáneo y vamos a encontrar algunos rodeando las vísceras. Entonces, la grasa va a servir para almacenamiento de energía y también va a mantener el calor corporal. Cuando hablamos de los dos tipos de tejido adiposo, que es grasa univapolar y multivapolar, la mayoría de veces la grasa univapolar es subcutánea y la multivapolar está rodeando los órganos. ¿Qué quiere decir eso? Que la grasa univapolar va a ser la primera para ser utilizada, ahorita que casi vamos a entrar a la lipólisis, la primera que va a ser utilizada cuando el organismo necesite reservas energéticas. Pero la grasa que está rodeando a los órganos va a ser la última en ser utilizada. Y va a estar rodeado de tejido conectivo laxo. Bueno, desde el tejido adiposo, su importancia es el metabolismo de las grasas, posee muy poca matriz extracelular y su origen es mesodérmico. Bueno, entonces sabemos que lo que va a permitir ese metabolismo de las grasas es el control de hormonas, de proteínas y de algunos lípidos específicos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Solo lo encontramos en almohadillas plantares, donde va a estar rodeado de fibras elásticas y tejido conectivo. El problema del tejido adiposo es que al ser muy como fiable, ¿verdad? Es muy difícil cuando vamos a hacer, en este caso, quisiéramos poner puntos. Los perros es muy común, ¿verdad?, que tengan daño en las almohadillas plantares, pero a la hora de poner puntos, si se pone una sutura que sea de nylon, se va a ir por ser tejido adiposo. Si son perros grandes, de razas grandes, solo el peso va a venir y va a abrir la sutura. Entonces, lo mejor, lo que yo hago es que pongo mejor una sutura absorbible, pero se le dice al dueño que por el lugar donde está ubicado es muy seguro que tengamos que el punto se vaya. Podemos tapar también, ¿verdad? Muchas veces se limpia el área, se pone antibiótico y tapamos. El problema de poner ahí un vendaje es que vamos a tener la presencia de glándulas sudoríparas y las glándulas sudoríparas van a estar produciendo agua. El agua va a quedar ahí, las bacterias se van a alimentar y cuando nosotros abramos la herida van a ver que tiene mal olor y se produce una dermatitis. Entonces, y le tenemos que decir al dueño, si ponemos aquí un vendaje, que si el perro nunca se tiene que llegar a mojar. Si no, se va a empezar como a putrefactar ahí. Entonces, se dan cuenta, un perro, una pata, si los dueños trabajan, si no lo están viendo. Entonces, esas son heridas, yo siento que por el tejido adiposo son bien complicadas de que se vayan reparando. Bueno, el adiposo multivapolar, como les dije, va a estar más que todo en las regiones adentro de los animales y va a estar rodeando a los órganos. O sea, si un órgano necesita específicamente alguna reserva de energía, va a agarrar de esa grasa que lo está rodeando. Entonces, las funciones ya vimos, ¿verdad? Es un reservorio de energía química, va a modelar la superficie corporal, también es un amortiguador como en las almohadillas y va a conservar la temperatura corporal y también va a mantener esos espacios entre los órganos para separar. Bueno, hay dos cosas o dos alteraciones que pueden pasar en el tejido adiposo. El tejido adiposo puede sufrir una hipertrofia, o sea que los adipocitos empiecen a crecer de forma descontrolada, o podemos tener una hiperplasia, que los adipocitos se empiecen a multiplicar de una forma descontrolada. Bueno, cuando el animal se está formando, genéticamente se decide la cantidad de adipocitos que va a tener, o sea, los adipocitos no se siguen formando conforme la vida. Lo que sucede es que cuando el animal es joven y tiene sobrepeso, es que el adipocito va a acostumbrarse a siempre estar en estado de hiperplasia. Pues cada vez
baño y llegue al torrente sanguíneo glucosa, la va a convertir en triglicéridos y va a almacenarla. ¿Verdad? El organismo va a tratar por todos los medios de mantener en tejido adiposo esa cantidad que está acostumbrado. Bueno, entonces, las dos diferencias que van a ver. Cuando hablamos de tejido adiposo univacular o grasa amarilla o blanca y tejido adiposo multivacular o grasa parda, sabemos que este se va a encontrar sobre todo subcutáneo y este se va a encontrar sobre todo rodeando los órganos. Lo siguiente, estos tejidos pueden estar divididos o separados en lóbulos y lobulillos rodeados de tejido políptico. Entonces ahí tenemos grasa blanca o tejido adiposo blanco, univacular, va a tener solo una gota lipídica y va a estar predominante rodeando los fibras de colágeno, como vemos aquí, ¿verdad? Ahora cuando la grasa blanca vimos que está separada, el tejido conectivo laxo, dividido en lobulillos, y empezar a rodar fibras de colágeno reticulares y hay muchas fibras nerviosas. En este caso podemos ver ahí el tejido adiposo y este que es aquí es un nervio, porque va a haber un control, ¿verdad? Hormonal. Y también va a tener poca sustancia fundamental. Tejido adiposo grasa parda. Casi siempre cuando la vamos a teñir necesitamos una tinción especial. Y lo van a tener los animales que hibernan y los fetos. O sea, los animales al nacer lo que van a tener son reservas de grasa parda. Por eso es que los lechones tienen que comer rápido, porque los lechones no pueden mantener la temperatura corporal. Y el problema es que solo tienen grasa parda y esa grasa se va a tardar mucho en metabolizar. Porque la que más se utiliza rápidamente va a ser la grasa subcutánea y un lechón no lo tiene. Entonces, si no se alimenta rápido de leche, de glucosa, ¿qué va a pasar? No puede mantener la temperatura corporal y nada. Ese es el problema de las grasas pardas, que son muy difíciles de metabolizar. Y van a estar rodeando todas las vísceras. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una cirugía, de basar en anatomía y demás, inclusive, lo primero que va a encontrar, entrando en piel, ¿qué va a hacer? Grasa, ¿verdad? Eso es normal, grasa. Hay algunos que la cortan y la sacan. Yo prefiero regresar una lipo, volverla a poner, porque recordémonos que está irrigada. Y si nos ponemos a cortar, vamos a tener un montón de vasitos que estar cauterizando. Luego vamos a abrir los músculos, ¿verdad? Y entramos entonces a cavidad abdominal. Para cavidad abdominal. Cualquier órgano que saquemos va a estar rodeado de grasa. Entonces tenemos que saber. No podemos como asustarnos de lo que tiene esto, ¿verdad? Pues, entonces ahí están las diferencias. Entonces, localización, sabemos que la grasa blanca pues va a estar sobre todo subcutánea, abdominal, rodea algunos órganos, pero no es muy común. Y la grasa parda sí va a estar rodeando a los órganos. El color, esta va a ser blanca amarilla, esta va a ser roja rosada porque está muy vascularizada, está muy inervada, va a estar casi siempre en lóbulos y va a ser multivacular y células de defensa casi no van a tener. Siempre les digo esto porque ahora están de moda las liposucciones, remodelaciones y todo. Miren, cuando se hace eso, lo que se está moviendo es grasa parda. Entonces, ¿por qué un montón de gente muere? Porque es muy vascularizada. ¿A qué horas vamos a tratar de vascularizar tanto? Y el problema es que si se va un poco de grasa en una vena grande, va, recorre todo, llega al corazón, llega al tronco torácico y cuando va a entrar, tapa, ¿verdad? Entonces sufre casi siempre un paro cardíaco. Entonces la grasa parda también se encuentra en animales. Sí, en uno. Ajá. Las mujeres lo que más tenemos lastimosamente es grasa parda. Es decir, como dicen, son los animales que hibernan y fetos. Sí, en los animales, casi siempre los fetos cuando van a nacer, lo que más tienen es grasa parda. Pero los animales que hibernan en el metabolismo van a almacenar más grasa parda de lo normal. Entonces, los animales normales sí, todos tienen, pero no tienen tan menor cantidad. Pero es porque como los animales que hibernan son muchos meses y vimos que la grasa parda se metaboliza lento, entonces va a poder
sabemos que están llenos de mitocondrias los adipocitos multivasculares y también están llenos de mitocondrias el tejido muscular. ¿Y qué quiere decir? Que algo tenga muchas mitocondrias, que va a poder producir mayor energía. Pero los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Miren que los adipocitos univasculares tienen pocas mitocondrias. Entonces quiere decir que no son altos para producir energía. Van a sacar el contenido a que se vaya a sangre, ¿verdad? Entonces la leptina va a ser la hormona que se relaciona con esto de la regulación, que vamos a ver un poco cuando en bioquímica, los que están dando bioquímica, hablemos de este metabolismo. Y sabemos que tiene que ver con los niveles también de insulina. Bueno, la regulación nerviosa es por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Que es algo que se controla inconscientemente, se regula inconscientemente, ¿verdad? Sabemos que hablamos de los animales hibernantes, es más común o más abundante la cantidad de grasa parda, y también hablamos que las hormonas que van a ser la adrenalina y la cortisol. Bueno, entonces miremos un caso, que es lo más común que ustedes van a ver que tenga que ver con esto de lípidos. Aparte de los problemas de obesidad que se va a dar sobre todo en perros en una edad mayor, que no son muy activos y los tipos de alimentación, pero aparte de eso vamos a tener problemas de lipomas. Bueno, entonces tenemos una hembra de 6 años que fue a un centro médico, ¿verdad? Para una cirugía porque tenía una masa perianal, ¿verdad? De un tamaño creciente. ¿Qué quiere decir eso de creciente? Que estaba aumentando, ¿verdad? Bueno, se saca una radiografía. ¿Qué viste es esta, jóvenes? O sea, el rayo entra lateral y sale lateral, ¿verdad? Entonces, lateral. Bueno, aquí el perro se agarró y se puso así. Entonces, se dan cuenta, el rayo entra aquí y sale en las vértebras. ¿Cómo se llama esta radiografía? Dorso ventral. Entonces, uno pide aquí una lateral de miembro pélvico y una dorso ventral de miembro pélvico. Bueno, entonces, si ustedes pueden ver ahí la masa, observamos que aquí están los huesos, ¿verdad? Y miramos que la masa pues tiene una opacidad de tejido blando. Eso es importante, ¿verdad? Que el tejido blando. Si estamos cerca del ano en la región perianal, según los temas que hemos visto, ¿quién podría ser? La glándula anal, que dijimos que tenía la característica de volverse tumoral, ¿verdad? Comparación de todas, podía volverse tumoral. Bueno, entonces ahí tenemos las radiografías, ¿verdad? De la región, aquí se observa bien. Y lo que se encontró fue esto, o sea que era grasa. Entonces la clasificación actual, ¿verdad? De la OMS dice que los tumores mesenquimales de la piel, ¿qué significa eso? Mesenquimales. ¿De qué origen tiene que venir? Embrionario. O sea que, ¿por qué es embrionario? Porque si yo estoy, aquí está la glándula, miren. La grasa estaba infiltrando a la glándula. O sea que era un tejido externo que viajó a otro. Eso, los tumores que hacen eso siempre son de origen embrionario. Supónganse que ustedes están viendo pulmón. Entonces, pulmón tiene que tener alvéolos. Si yo encuentro ahí otro tipo de tejido, quiere decir que eso es embrionario, porque en algún momento esa célula se equivocó y viajó a un tejido que no le correspondía. Pues aquí tenemos que células mesodérmicas, ¿verdad? Que van a formar tejido adiposo, viajaron e invadieron la glándula. Entonces eso se llama que son tumores que infiltran a otros tejidos. Entonces esos son tumores benignos de tejido adiposo y entre ese grupo están los lipomas infiltrativos y los angiolipomas. ¿Qué? Angiolipoma quiere decir que el tejido graso va a invadir médula ósea, ¿verdad? Donde tenemos células sanguíneas. Creo que eso es lo más común que vamos a ver, que tengamos lipomas. Las razones casi siempre son animales adultos. Lo otro es que tienen alimentación alta en grasa. Es la razón. Bueno, ahora tenemos este que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer siempre que encontramos una masa? Palparla. Tocarla, ¿verdad? Tenemos que ver si está caliente. Sí. Solo una duda. Por ejemplo, tengo una carita de que le salieron tumores aquí en todo el abdomen, pero ya tenía unos 15 años, ¿sabes? Y yo me quedé con eso porque el veterinario dijo que tal vez sea porque se dio un
Era como el tamaño ¿Macho o hembra? hembra. Está castrada. No. Ah, bueno. Entonces, de ahí lo que eran tumores de glándula mamaria, que es muy común en hembras no castradas adultas, ¿verdad? Porque como la glándula mamaria es de origen endocrino, entonces como las hembras, esto también es para las hembras que nunca salen del ciclo, o sea, hembras que nunca están gestantes, el organismo siempre está en alta cantidad de hormonas, siempre está en alta cantidad de hormonas. Entonces eso de no parar la estimulación hormonal, tanto en el útero como en la glándula mamaria, es perjudicial. ¿Por qué? En algún momento el ciclo tiene que parar para que descanse esa influencia hormonal. Entonces, con el caso de hembras no castradas, como esa influencia hormonal está toda la vida de la hembra porque está entrando al ciclo, entonces las hormonas siempre están elevadas, una después de otra. Entonces, una gestación hace que toda esa influencia hormonal pare, las hormonas cambien y deje de estar en influencia. Entonces, como tenemos siempre alta cantidad de hormonas, la glándula mamaria va a venir y va a ser estimulada sin estar en gestación. Y va a empezar a crecer todo ese tejido y va a empezar a volverse tumoral. Y puede viajar y puede llegar a pulmones y a corazón. Tiene alta cantidad de volverse una metástasis. Entonces eso lo más seguro era que tu perrita tenía. Entonces cuando miremos, para los que tienen perritas, toquen glándulas mamarias y van a ver que al principio son chiquititos, ¿verdad? Entonces podemos quitarlos. Al inicio no hay ningún problema. Bueno, ¿ya no tienen otra duda? Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Entonces decimos, lo primero es que tengo que tocarlo. Si yo estoy diciendo que esto puede ser subcutáneo, quiere decir que yo voy a tocar, no tiene que estar caliente. La primera. La otra, ¿cuál es lo otro que tengo que hacer cuando miro algo así? Tengo que, para ver si no es edema. Después voy a presionarlo para ver si es líquido. Entonces ahí no es ninguno. Lo siguiente es como vamos a palpar. Si fuera grasa subcutánea, hay dos cosas que pueden pasar. Que yo lo toco y no va a estar unido al músculo. Todavía no están viendo músculo, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces aquí tenemos músculos y algo importante es que la mayoría de tumores malignos están enraizados, como que tuvieran raíces. Pero los tumores benignos están encapsulados por tejido conectivo. Entonces yo tengo que tocarlo para ver si eso está encapsulado, o sea, si se juega o está adherido. Si está adherido, ahí ya. Mi perrito también tiene una bolita. Sí, es normal. Pero, o sea, cada vez es chiquita y cada vez que yo lo toco, o sea, Se juega. ajá, se juega y como que se levanta. Entonces seguro si es un lipoma. ¿Verdad? Sí. Lipoma y aparte es subcutáneo, ¿verdad? O sea, todas las características. Ahora miren, cuando son masas y todo, nunca digamos, sí, no, ya estamos con el dueño, hacemos exámenes porque estamos equivocados, ¿verdad? Y según el examen vamos a dar el pronóstico del paciente, pero cuando ustedes tengan su resultado, pues entonces dicen, no, es algo benigno. Bueno, entonces en este caso, si nosotros aspiramos y es grasa, cuando lo pongamos en una lámina, no se va a ver nada, porque la grasa no se filtra. Hacemos una cirugía y si tenemos suerte que está encapsulado, pues solo rompemos toda la capsulita y lo sacamos y es mucho más fácil. No son tumores así como que operaciones que dan mucha sangre. ¿Estamos? Entonces, ¿hay dudas? Vamos a seguir con tejido cartilaginoso, que es el segundo especializado. Y como les dije, hasta aquí entraría para él. Bueno, entonces el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, como hemos visto, todos los tejidos tienen células, matriz extracelular y en el caso de los cartílagos son avasculares de la linfática, no tienen vasos sanguíneos. ¿Quién más es avascular? ¿Qué células vamos a tener que integrar en ese tejido?
matriz extracelular va a estar formada por proteoglicanos, lipopolisacáridos, lipoproteínas, macro y micromoléculas, ¿verdad? Minerales y sustancia fundamental, amor. Para este primer tejido especializado, su matriz va a tener nombre, va a ser una matriz condroide. Todo lo que lleva condro, me va a estar hablando siempre de cartílago. Y vamos a tener aquí fibras, ¿verdad? El cartílago solo tiene fibras colágenas y fibras elásticas. El cartílago no tiene fibras de revestimiento. Vale. Entonces vamos a dibujar aquí, también es de origen mesodero. Vamos a dibujar aquí un cartílago, ¿verdad? Sabemos que aquí tenía yo un corte de tráquea. Hicimos la tráquea, hicimos un corte aquí y estamos aquí agrandando. Bueno, entonces este cartílago que está aquí, sus zonas histológicas son las siguientes. Hacia afuera va a tener un pericondrio. No se les va a confundir con periósteo. Periósteo es de hueso. Pericondrio. Bueno, el pericondrio tiene un pericondrio fibroso de encontrar fibras de colágeno, fibrocitos y fibroblastos. Este es fibroso. Y va a tener un pericondrio condrogénico. Igual aquí, pericondrio fibroso, condrogénico. Y aquí en el pericondrio condrogénico voy a encontrar las células condroprogenitoras. Hacia adentro del cartílago, y entrando al cartílago, yo voy a encontrar aquí condroblastos. Blasto siempre era de célula madura. Aquí al centro nosotros vamos a encontrar condrocitos. Miren, el condrocito es este, el condroblasto es este, y esta bolita que yo le dibujo aquí se le llama laguna. Entonces vamos a encontrar ahí condrocito en laguna. Ese condrocito, pues pongan atención, este condrocito puede entrar en mitosis y formar un grupo isógeno. Veamos que aquí hay otro condrocito y también se dividió, aquí había otro y se dividió. Este condroblasto puede transformarse en condrocito y formar un grupo isógeno. O este condroblasto directamente formar un grupo isógeno. Aquí vamos a tener fibras de colágeno. Si este fuera un cartílago, hialino. Si este fuera un cartílago elástico, vamos a encontrar aquí lleno de fibras elásticas. Entonces este sería un cartílago elástico. Si este, bueno, veamos, ahorita cambiamos y estamos viendo un fibrocartílago. Si este fuera un fibrocartílago, voy a encontrar condrocitos en hileras rectas y voy a encontrar fibras de colágeno de forma paralela. El fibrocartílago no tiene pericondrio. Bueno, repetimos. Bueno, son las histológicas del cartílago. Tengo tres tipos de cartílago: cartílago hialino, cartílago elástico, fibrocartílago o cartílago fibroso. O cartílago fibroso. Bueno, el cartílago hialino se va a caracterizar porque tiene grupos isógenos, ¿verdad? Sobre todo aquí en el centro, y fibras de colágeno. Cartílago elástico, vamos a encontrar que hay pocos grupos isógenos y vamos a encontrar una alta cantidad de fibras elásticas. El fibrocartílago, no hay pericondrio, encuentro condrocitos en forma paralela, igual que fibras de colágeno. Las zonas histológicas, tenemos un pericondrio fibroso con fibras de colágeno, fibrocitos y fibroblastos, y un pericondrio condrogénico. Bueno, ¿cómo
crece el cartílago? El cartílago puede crecer de dos formas. Puede crecer por intususcepción. ¿Cómo crece? Intususcepción. Intususcepción es crecer de aquí adentro hacia afuera. Entonces, cuando crece el cartílago por intususcepción, el condrocito entra en mitosis, se convierte en grupo isógeno y secreta matriz extracelular condroide. Intususcepción. Y tenemos crecimiento por aposición. Crecimiento por aposición es crecer de aquí afuera poniendo una placa sobre otra. Aquí el condroblasto puede convertirse en condrocito y después en grupo isógeno, o el condroblasto directamente formar grupo isógeno. ¿Estamos? ¿Quién no puede hacer crecimiento por aposición? Porque el fibrocartílago, ¿sí estamos bien? Porque no hay pelo. Bueno, entonces empecemos. Tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especializado formado por condrocitos, condroblastos, una matriz extracelular con fibras extracelulares que según que son colágeno y elástica y sustancia fundamental amorfa. Entonces ahí está el corte de tráquea y este es el cartílago. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver ahí? Aquí tenemos el pericondrio, y aquí tiene un artefacto de separación. Este será el pericondrio fibroso. Y si yo preguntara a esta célula, ¿quién es? Un condrocito, ¿verdad? Si digo todo eso que está rodeando a estos condrocitos, ¿qué es? Todo lo que está rodeando, aquí como el líquido, ¿es? La sustancia fundamental amorfa o la matriz condroide. Ahora, si yo preguntara estos dos que están ahí juntitos, como a la par, entonces esto sí es un grupo isógeno. Bueno, entonces todos estos son condrocitos y grupos isógenos. Si yo preguntara cómo crece el cartílago aquí para acá es crecimiento, aquí adentro, intususcepción. Ahora vamos afuera. Estos alargaditos que están aquí tendrían que ser condroblastos. Ahora, ¿qué crecimiento se da aquí? Aposición. Entonces, el tejido cartilaginoso es avascular, no tiene nódulos linfáticos, obtiene sus nutrientes por oxigenación y por difusión del pericondrio de los huesos largos. El origen ya vimos, ¿verdad? Que va a ser origen del mesodermo, ¿verdad? O sea, las células mesenquimales van a originar células condrogénitas o condroprogenitoras. ¿Cómo se da el crecimiento? Tengo células madre que se pueden transformar en condrocitos, condrocitos en condroblastos y luego en grupos. Eso es todo, ¿verdad? Lo que puede pasar. Bueno, entonces las funciones del cartílago. Al inicio, el embrión es todo cartílago. La mayoría es cartílago y hialino. Vamos a encontrar en las superficies de las articulaciones. Sabemos que hay animales que son todos cartilaginosos. Encontramos en los discos intervertebrales y la tráquea, los bronquios y bronquiolos pues van a tener cartílago hialino para dar esa forma y para pasar el oxígeno. Y aquí está la clasificación. Entonces, tenemos una matriz cartilaginosa amorfa con ácido hialurónico, proteoglicano, sulfatos, fibras de colágeno y elásticas y las células. No hay nada más aparte de eso. Entonces, ¿cómo crecía? Decíamos que iba a crecer por intususcepción, que era crecer aquí adentro, y por aposición, que era crecer del pericondrio hacia afuera. Entonces, estas eran las zonas histológicas: un pericondrio fibroso, condrogénico, grupos isógeno o condrona, que son condrocitos o condroblastos en mitosis, condroblastos que están aquí, células de laguna y los condrocitos. Es un tema realmente sencillo. Entonces, la clasificación del tejido cartilaginoso. Entonces, tenemos cartílago hialino, que lo más importante es que va a ser el que tiene, es el más abundante de todos. Va a estar al inicio del embrión, todo es cartílago y se va a volver hueso con la edad. Y cuando lo miramos así, podríamos decir, en una necropsia o algo así, se mira el color azul. El cartílago elástico pues va a ser el más flexible, se observa el color amarillento, y el fibrocartílago pues lo que va a resistir es la tensión y este es de color blanco. Aquí está, miren, un corte cartílago hialino. El cartílago se dice que tiene fibras de colágeno, pero realmente no se puede ver y con la edad se va a osificar. El elástico, pues vamos a ver todas las fibras de elásticas entretejidas. Y
bronquios intrapulmonares. Y el fibrocartílago, pues dijimos que no tenía pericondrio, va a estar en los discos intervertebrales, en la sínfisis púbica, y algunos cartílagos y los meniscos también son fibrocartílagos. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, este que está aquí, ¿quién es? Fibrocartílago, ¿verdad? Este que está aquí, ¿quién es? Y este es. Bueno, entonces miremos las características. Posee fibras entretejidas. ¿Quién es? Elástico. Dice que puede ser reemplazado por tejido óseo con enfermedades hialino. Posee fibras elásticas. Es avascular. Los tres. Posee pericondrio. Hialino y elástico. Dice que posee fibras de colágeno en forma de S. Hialino. Resiste la tensión. Elástico. Condrocitos en forma de hileras rectas. Fibroso. Y matriz escasa. De los tres, ¿quién tiene menos matriz escasa? Fibroso. Entonces, miren, este es un caso de un canino que es un macho chihuahua de 12 años, en el cual se detectó una masa a nivel costal, ¿verdad? Subaxilar, durante un chequeo rutinario. Estas son las pruebas de laboratorio que ustedes ya entienden de bioquímica, ¿verdad? Todo esto que está aquí. La grasa, la betasacarina. El punto es que si ustedes miran, ¿verdad? Casi que todo está en los rangos. Solo quien no está en el rango. Sí, la fosfatasa alcalina. Ahora vamos aquí nosotros a ver la prueba sanguínea, ¿verdad? El hematocrito será lo normal, la hemoglobina también. También observamos que la sedimentación de hemoglobina está bien, los leucocitos están bien, los granulocitos, ¿qué piensan? Están elevados, ¿verdad? Bueno, aquí dice leucocitos. Ayer que vimos leucocitos, ¿listo? ¿Quién entiende ese grupo? Monocitos, basófilos, neutrófilos, leucocitos, ¿qué más? Linfocitos y plasmáticos, ¿verdad? Entonces aquí me está diciendo que hay alguien que está elevado, pero luego me despliega para que pueda ver quién es. Miren, dice que los granulocitos, o sea que si agarro, ¿verdad? Los neutros, los eosinófilos y los basófilos, ahí dice que están un poco, ¿verdad? Pero me dice que neutros no hay ninguno. Entonces esa enfermedad no es infecciosa, porque el neutro ni está activo. La siguiente, aquí dice que los eosinófilos no hay, entonces esa enfermedad no es alérgica ni parasitaria, ¿verdad? Ahora, los linfocitos, miren, los linfocitos dice que sí están un poco elevados, ¿verdad? Aquí, pero yo siento que están en el rango. Las plaquetas están normales. Bueno, entonces aquí, ¿quién está elevado que no lo describo ahí? Basófilo. ¿Verdad? Pero dijimos que basófilo era casi imposible de encontrar en una muestra. ¿Quién me falta? Macrófago y monocito. Dijimos que la célula se va exclusiva de tejido conectivo, entonces no la puedo medir en una prueba sanguínea, ¿verdad? Entonces solo me quedan macrófagos y monocitos, que lo que hacen es comer algo que es un patógeno y llevar y presentarlo al antígeno, ¿verdad? Bueno, entonces miren esta radiografía. ¿Qué vista es esa, jóvenes? Lateral de miembro, que ¿de dónde estamos? Eso. ¿Y esa qué vista es? Entonces mírenla bien. Y dijimos que todo lo que lleva oxígeno se va a ver de color negro, ¿verdad? Ahí está el corazón, el diafragma, el aquí, contenido abdominal, todo lo demás que ustedes ya conocen. Y quiero que se fijen, miren que el tejido, dijimos que el tejido blando tiene cierta opacidad, ¿verdad? Pues miren aquí y compárenlo con este lado, ¿verdad? Igual aquí, miren esto, todo esto irregular. El tejido se debe ver así como esto. Fíjense bien. Entonces aquí tenemos el esternón, miren cómo viene, y de repente aquí se observa
esta misma opacidad, ¿verdad? Pero tampoco es tan radiolúcido como para que nosotros digamos que, miren, está como a la misma tono que el corazón, o sea que es un tejido que es un poco denso. O sea, está entre las costillas y la piel. Miren esto, aquí están los pulmones, aquí está la vértebra, aquí está el corazón y aquí va la tráquea, el esófago y ¿verdad? Y aquí está la bifurcación. Aquí tenemos piel y aquí está la masa, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se quitó, aquí están las costillas y miren el tipo de tejido que es, ¿verdad? Que se observa como que estuviera lobulado, está entre las costillas y se hizo una histopatología y esto se encontró. Esto es hueso, ¿verdad? ¿Qué tejido parece eso? Parece cartílago hialino, ¿verdad? ¿Por qué saben ustedes que parece cartílago hialino? Que miran ahí que ustedes dicen, sí, parece cartílago hialino. Sí es, porque observamos condrocitos, ¿verdad? Miren, ustedes ahorita, si yo les dijera, ay, miren, esto es tejido adiposo, ¿qué es? ¿Cómo saben ustedes que no es? Porque el cerebro ya aprendió a leer, ¿verdad? Ya dice, eso no es, ¿por qué? No tiene esa característica de la célula. Pero ayer estaban diciendo que todo se parecía. Bueno, otro, porque eso no es sangre. ¿Por qué no es sangre acumulada? No hay irrigación. Porque no hay irrigación y no hay células, ¿verdad? Bueno, porque si yo les muestro este corte y les digo, miren, ese es un corte de riñón. ¿Por qué no es? ¿Dónde están los túbulos del riñón? ¿Qué epitelio tiene? ¿Ustedes no miraban? Plano y cilíndrico. Entonces se dan cuenta cómo el cerebro ha ido aprendiendo y el propósito de esto es que ustedes puedan ver todos los tejidos y digan qué tejido es. Entonces miren aquí, un acercamiento. Si ese tejido estuviera comportando normal, si fuera un cartílago hialino normal, nosotros sabemos que todo eso que se mira como marmoleado, eso no tendría que estar, porque vieron que la matriz extracelular del cartílago es lisa. O sea, aquí se está produciendo tanta matriz que por eso se observa todo eso. Bueno, entonces, si es un tumor y es de cartílago, entonces hay dos tipos de tumores que se llaman sarco, ¿verdad? Y que sean de sarco. Yo estoy diciendo que todo lo que lleva cartílago le ponemos condro. Esto puede ser un condro, sarcoma. Estoy diciendo un tumor de tejido cartilaginoso. Si yo digo en un diagnóstico, eso es un osteosarcoma de hueso, ¿verdad? Entonces, siempre que algo lleva sarco, el problema es que sarco son metástasis. Siempre decimos, casi siempre este término sarcoma se usa mucho para hablar de tejido conectivo, ¿verdad? El tejido conectivo es tumoral y es tumoral con potencial de ser metástasis. Y podemos tener droma. Cuando es droma, es un tumor que no es maligno. Entonces, quiero decir que voy a poner un condrosoma, es decir, que es un cartílago, pero no es maligno, no va a causar una metástasis. Bueno, chicos, ahí estamos. Hasta aquí entra para el segundo programa. El que perdona la ofensa cultiva la